que vayas a Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Porque la palabra de Dios está inundada de promesas hechas por nuestro Padre, sí. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero es necesario que tengamos conocimiento de estas promesas primero para poder creerlas luego y así poder abrir, yo digo siempre, las compuertas del amor de Dios que nos quiere, porque Él desea bendecirnos con esas promesas si están disponibles en el ahora. Pero también debemos trabajar la paciencia, ¿sí? Que de eso vamos a hablar también hoy, porque hoy te voy a hablar de los tiempos de Dios, ¿sí? ¿Y por qué la paciencia? Porque tenemos que esperar el tiempo adecuado y preciso que solo Dios conoce, y que esos tiempos no son los mismos que los nuestros. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, leemos: Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? Los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros. Nosotros queremos que sean ya las cosas, ¿sí? Pero para Dios no es así, ¿sí? Él tiene paciencia para con nosotros. Pero sí tenemos que estar seguros de que Dios no retarda su promesa, es decir, efectivamente va a ocurrir y va a cumplir lo que Él promete. Vamos a quedarnos un ratito, andá yendo a Génesis, ¿sí? Vamos a estar yendo a algunos capítulos, bastantes capítulos del libro de Génesis, en el capítulo 12. Nos vamos a focalizar particularmente en el día de hoy en dos sucesos, elegí dos nada más, hay muchos más, dos sucesos importantísimos que relata la palabra de Dios con respecto a la paciencia que Dios tiene para cumplir sus promesas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la promesa que Jehová le hizo a Abraham a través del nacimiento de Isaac. En Génesis 12, desde los primeros versículos, leemos: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Prestale atención a la edad de Abraham, 75 años. Jehová le prometió que haría de él una nación grande. Dios no olvidó su promesa, porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Génesis, en el 13, versículo 14. Yo voy a ir salteando, después léete todos los capítulos completos para ver toda la historia, ¿sí? Yo voy a ir destacando algunos versículos. Jehová no olvidó lo que había prometido, ¿sí? Fíjate en Génesis 13, versículo 14. Empezamos a leer de ahí. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, porque como eran muchos en la misma tierra, bueno, decidieron, en los versículos anteriores vas a poder leer que Lot con Abraham se separaron, ¿sí? Porque empezó a haber contienda entre su gente. Le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, en el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Seguimos en el capítulo 5. Después lee bien todo el capítulo 13, 14, en el Génesis 15. Génesis 15, no sé si dije 15. 5. 15. Desde el versículo 2. Arrancamos desde el primero, ya que está. En el 1 dice, después de estas cosas, lee bien lo del capítulo 14, después, que Abraham salvó, lo socorrió y lo liberó a Lot, ¿sí?, que había quedado prisionero. Entonces dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasero Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, porque en ese tiempo todos los hijos de los esclavos eran propiedad del amo, podríamos decir. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Fíjate, le decía que esa cantidad iba a ser la descendencia y ni siquiera tenía un hijo, ¿sí? A los ojos de Abraham lo que le decía Jehová era imposible, ¿sí? Para Sarai, que era la mujer de Abraham, en ese momento todavía se llamaba Sarai, también era imposible, ya que era estéril, ¿sí? Vayamos al capítulo 16 de Génesis. ¿Ves cómo estoy salteando? Capítulo 16, los primeros versículos de ese capítulo leemos en el 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos a saltar algunos versículos. Versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, le dice a Agar, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Saltamos al versículo 15 para ir viendo a ver cómo quedó toda esta historia. Y Agar entonces dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, como le había dicho Jehová. 16. Era Abraham, fíjate la edad, de edad 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Prestémosle atención al tiempo que transcurrió de lo leído en Génesis 12, que tenía 75 años Abraham, ahora que tenía 86. Pasaron 11 años, no 2 días, 11 años. Y le decía que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra, ¿sí? Sigamos en Génesis, porque quiero ver cómo termina esta historia, y me imagino que vos también. Génesis capítulo 17, los primeros versículos, dice que Abraham era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo,
he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Sigue diciendo exactamente lo mismo. Saltemos al versículo 15 de este Génesis 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y, destaco esto, se rió y dijo en su corazón, es decir, que no lo dijo ni en voz alta, en su corazón, internamente: ¿a un hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. 21. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ya estamos por los 99 años de Abraham, y Dios seguía firme en su promesa. Génesis 18, siguiente capítulo. 18 versículos del 9 al 15 vamos a leer. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Bien firme, estamos siempre en lo mismo, Dios no cambia. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Todo en contra tenía. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. Y una pregunta que podríamos preguntarnos hoy cada vez que necesitemos: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Sí? La respuesta está en Génesis 21, los primeros versículos del capítulo 21. Y acá está la respuesta. ¿Hay algo difícil para Dios? Leemos la respuesta. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Versículo 7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Te diste cuenta? Mira, si hacemos cuentas, si hacemos números, casi 25 años tuvo que esperar Jehová para que Abraham y Sara le creyeran lo que él le había prometido. Dios esperó hasta el momento adecuado para que Abraham y Sara le dijeran: ok, te creemos. No hay nada imposible para Dios.
¿sí? Génesis 28, 15, para ir terminando esta primera historia. Génesis 28, 15. Algo para tener en cuenta una y otra vez. La palabra de Dios, yo digo nuestra palabra porque Dios nos la dio, ¿sí? La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, decimos nosotros. Es actual, es para hoy, aunque se hayan escrito miles de años atrás. Génesis 28, 15 dice Dios en su palabra: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto lo dice Dios en su palabra. Una versión de este mismo versículo de Dios habla hoy, este versículo lo traduce de esta manera: mirá, yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Te repito esto último porque es tremendamente grande. No te voy a abandonar sin cumplir lo que te he prometido, lo dice Dios a cada uno que esté leyendo este versículo. Dios no cambia. Cada vez que leemos este versículo te lo está diciendo a vos. No nos va a abandonar sin cumplir hasta el último punto, última coma y última letra que Él prometió. Paramos con Abraham, tremendo relato de la paciencia de Dios con el hombre. Otra situación que Dios tuvo que esperar con mucha paciencia fue el momento que iba a nacer su hijo Jesucristo. Tuvo que esperar a la mujer adecuada como lo fue María, tremenda gran mujer. Vamos a leer el momento, seguimos en Génesis un ratito más, Génesis 3, porque vamos a leer ahí el momento de la promesa, ¿sí? De la venida de su Hijo Jesucristo. Eso fue la primera vez que lo mencionó. Génesis 3, versículo 14 y 15. Fue después de la desobediencia del hombre que le dice a la serpiente. En el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Acá está la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Observemos, vamos a ver, ¿sí? En Mateo 1, ¿sí? Ahora ya nos vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver cuánto tiempo tuvo que pasar para que nuestro Señor Jesucristo naciera de esta mujer, María, que Dios tuvo que esperar a esta mujer en particular porque conocía el corazón de ella, era la elegida por Dios, podríamos decir. Solamente tenía que esperar a ver si María aceptaba, para que nuestro Señor Jesucristo naciera, y así Dios tuviera el camino abierto para ir en pos de cumplir esta promesa, ¿sí? Que todavía no la cumplió, pero ya la va a cumplir porque Él no nos va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que nos ha prometido. En Mateo 1 vamos a leer algunos versículos así medio salteados. Versículo 1 y 2. En el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, como lo leímos hace un ratito. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así sigue toda la genealogía. Sigamos en el versículo 6. Después dice: Isaí engendró al rey David,
y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Saltemos al versículo 16, que es la terminación de la genealogía de Jesucristo. Y Jacob engendró a José, marido de María. Este marido está mal traducido, es el padre de María, ¿sí? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17. De manera, mirá acá, presta atención, que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otros 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Contemos las generaciones que pasaron solo desde Abraham, 42 generaciones, no dice 42 años, generaciones, y las generaciones antes eran muy longeva la gente, así que imagínate las 42 generaciones. Y esto le dijo a María entonces en el versículo 21 de Mateo 1. Le dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo podés ver, anotátelo para después ver que esa referencia está en Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? Mirá todo el tiempo la paciencia de Dios para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo, a que naciera y que viniera por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Estos dos ejemplos son solo dos de los tantos casos que Dios supo esperar al hombre a que creyera o que sea el momento apropiado. Vayamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2, porque ahí vamos a encontrar una promesa que tenemos que tener presente cada día, ¿sí? Ya es nuestra realidad, ¿sí? Estamos en una promesa hecha a cada uno de los hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, muy cortito el versículo, pero tan tremenda esta promesa y tan directa de parte de Dios que dice en su palabra, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Esa es la promesa. Y acordate lo que leímos en Génesis 28:15, que Él no nos va a abandonar hasta cumplir todo aquello que nos ha prometido. Bueno, esta es una promesa, la vida eterna. Vayamos de vuelta al registro con el que comenzamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Porque no nos tenemos que olvidar esto, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Ya que la estoy buscando, ahí está. Capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, y mirad si no fue paciente, ¿no? Los dos casos que leímos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, voy a continuar. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjate que dice, con mucha seguridad, porque es una promesa, pero el día del Señor vendrá. El retorno del Señor Jesucristo es un hecho para Dios, ¿sí? Leemos el momento que los ángeles de Dios se lo dicen a los discípulos, que es en el momento de la ascensión. Por favor, a Hechos capítulo 1,
¿sí? En el momento que asciende Jesucristo, los mismos ángeles de Dios se lo dicen, ¿sí? Así que Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, presta atención porque es una enseñanza para nosotros también tener en claro esto. ¿Y qué les dijo el mismo Jesucristo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, estaba refiriéndose acá al día de Pentecostés, donde iban a recibir el don de Espíritu Santo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mientras que estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos exhorta en su palabra a ser pacientes, porque no nos toca, por favor, andar yendo a Santiago capítulo 5, como leímos hace un ratito, no nos toca a nosotros saber los tiempos, ¿sí? O las sazones. Están en la sola potestad de nuestro Padre eso. En Santiago 5, versículos 7 y 8, leemos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿sí? Y no son nuestros tiempos, ¿sí? Acordate que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y mientras Cristo regresa, para terminar, último registro del día de hoy, 2 de Timoteo capítulo 4, mientras que Cristo regresa y estamos esperando, ¿sí?, que nos venga a buscar para reunirnos en las nubes, en la segunda epístola de Timoteo, Dios nos dice en el versículo 2 de Timoteo capítulo 4, los 2 primeros versículos, mientras tanto que estamos esperando, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué tenemos que hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que pretendemos hacer mientras que esperamos con paciencia que Dios envíe nuevamente al Señor Jesucristo para reunirnos en las nubes y luego disfrutar de la tierra restaurada tal cual nuestro Padre lo pensó para nosotros y nos lo prometió. Predicamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo con toda paciencia en espera de los tiempos de Dios. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos tu palabra tan hermosa. Gracias por enseñarnos a que tenemos que tener paciencia y esperar los tiempos que vos, Dios, marcás. Gracias por instruirnos con tu palabra. Gracias por bendecirnos en todo momento, por amarnos y por enseñarnos a amarnos entre nosotros, tus hijos, Dios. Te damos gracias por esto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.